Bueno, ahora hablaremos acerca de tumores productores de catecolaminas, como son el feocromocitoma y los paragangliomas. Son tumores poco frecuentes, habitualmente se los encuentra en pacientes que puedan tener hipertensión arterial o que pueda ser un hallazgo por un examen de imágenes, una tomografía de glándulas suprarrenales. Habitualmente estos pacientes manifiestan dolores intensos de cabeza de manera súbita, como ven en la imagen. Hay sensación de que sienten un desconfort total, los incapacita hacer sus actividades, pueden tener palpitaciones, diaforesis, pueden tener palidez cutánea o flashing, una rubefacción en la cara. Y a través de la persistencia o las crisis de dolores de cabeza que tienen estos pacientes, podemos sospechar en la posibilidad de que puedan tener un feocromocitoma. Habitualmente se presenta en la cuarta, quinta década de la vida y con todos los síntomas que ven descritos en la diapositiva. Los síntomas clásicos descritos para sospechar en feocromocitoma están la cefalea, diaforesis y palpitaciones, pero esta triada tiene baja sensibilidad y especificidad. Solo 30% de los pacientes los encontramos a través de esos tres síntomas. Por algún motivo, 6% de los pacientes tienen constipación. No se ha descrito bien cuáles son los mecanismos por los cuales estos pacientes sufren de constipación, y constituye un 50% de los casos en los pacientes que tengan hipertensión arterial secundaria, es una causa endocrina secundaria de hipertensión arterial. Los pacientes se sienten confundidos, no saben qué les pasa, porque pasa la vida media de la adrenalina, noradrenalina, se sienten mejores, más tranquilos, pero esto les sucede en cualquier momento o ante situaciones de estrés que los incapacita e inhabilita para hacer sus actividades diarias. A esto se les llama ataques catecolaminérgicos, que son episódicos, pueden durar 15 a 20 minutos y pueden presentarse varias veces al día o una vez al día, con sensaciones de calor en cara, dolor en tórax, palpitaciones, cefalea, temblor, palidez y diaforesis. Pueden estar las manos frías y hasta puede existir el fenómeno de Raynaud por vasoconstricción extrema de las arterias de los pulpejos de los dedos, ocasionando estos síntomas en el paciente. Entonces son tumores infrecuentes que muchas veces se los encuentra al hacer una tomografía, como por ejemplo ven aquí en la imagen, donde hay un adenoma de la suprarrenal derecha, o en este otro caso que es mucho más evidente, un tumor muy grande con afección de la médula suprarrenal, que es un adenoma, un feocromocitoma específicamente, o esta otra imagen de un tumor en la glándula suprarrenal izquierda. Pues para sospechar de esta enfermedad en pacientes hipertensos que no respondieran al tratamiento, que tuvieran ataques súbitos de pánico, hubiera una respuesta paradójica ante medicamentos que se les da al paciente y entonces hacen crisis hipertensivas severas durante situaciones de estrés como una cirugía o anestesia, o que hubiera antecedente familiar de estos tumores. La frecuencia, la incidencia de esta enfermedad en los pacientes hipertensos es baja, y en la gran mayoría se hace diagnóstico en la autopsia de los pacientes en los cuales no ha ocasionado síntomas. Feocromocitoma entonces es un tumor cromafín que se origina en la médula adrenal en el 85% de los casos, y paraganglioma también es un tumor
cromafin, pero que se origina en los ganglios o en los paraganglios simpáticos o parasimpáticos del sistema nervioso autónomo. Estos paragangliomas parasimpáticos, sobre todo en la cabeza y en el cuello, y los simpáticos que se ubican en el tórax, abdomen y pelvis, y de acuerdo a su origen podemos decir paragangliomas en mediastino, en el órgano de Zuckerkant, paraórticos infradiafragmáticos a nivel de la vejiga, peripancreáticos, perirrenales y otros. Este grupo de células, que son los paraganglios, que migran durante el desarrollo embrionario de los componentes de los ganglios parasimpáticos y simpáticos que se encuentran a lo largo y distribución de del sistema nervioso autónomo. Entonces son tumores que pueden producir dopamina o noradrenalina y causar los mismos síntomas que un feocromocitoma. Es importante diferenciarlos ya que los paragangliomas parasimpáticos son productores de dopamina, mientras que los feocromocitomas y los paragangliomas simpáticos producen catecolaminas como epinefrina, norepinefrina o dopamina, y en sus metabolitos que pueden ser medidos en la orina, metanefrina, normetanefrina o metoxipiramina. No existen marcadores tumorales o histológicos que nos puedan diferenciar un tumor benigno o un tumor maligno, y se detecta malignidad por la presencia de metástasis. Esa tasa de malignidad es alrededor de un 26%. Por este motivo debe hacerse seguimiento de por lo menos 10 años a estos pacientes en los cuales se extrajo un tumor de estas características. Entonces, estas metástasis las podemos descubrir a través de imágenes de tomografía, como ven esta, por ejemplo, que tiene tumores metastásicos en el hígado o en el pulmón, o a través de una gamografía podemos ver metástasis óseas y en diferentes lugares donde hay crecimiento de un feocromocitoma o un paraganglioma de características malignas. Los pacientes que tengan predictores clínicos de malignidad o que se presenten a edades tempranas, debe hacer seguimiento inclusive no solo de 10 años, sino a veces de por vida, para poder controlar a estos pacientes. La médula adrenal corresponde al 10% del volumen total de la corteza suprarrenal. Está compuesta por unas células que se llaman células cromafines, que tienen color marrón con las sales de cromo, por eso se los conoce como feocromocitos, porque tienen gránulos citoplasmáticos debido a la oxidación de la epinefrina y la norepinefrina en melanina, y adquieren esa coloración marrón que es característica de la médula suprarrenal. Estas células cromafines migran a diferentes sitios del cuerpo. Además de las glándulas suprarrenales, están en los paraganglios, en el órgano de Zuckerkant, localizado cerca de la aorta, en la arteria mesentérica inferior. Entonces, dentro de las catecolaminas más importantes tenemos a la tirosina, la dopa, la dopamina, norepinefrina y la epinefrina. Esta liberación de catecolaminas va a ser la que va a provocar las manifestaciones clínicas y patológicas por los efectos alfa-adrenérgicos con vasoconstricción, vasoespasmo e hipertensión. Efectos beta-adrenérgicos en los que se produce vasodilatación. Entonces ahí está el flashing, la sudoración, la taquicardia que desencadena en estos pacientes. Puede haber hipotensión ortostática, que está relacionado con la vasoconstricción intensa por la contracción, por los estímulos alfa-adrenérgicos, y al cambiar de posición a
a bipedestación el paciente, entonces por el estímulo beta adrenérgico se produce una gran vasodilatación, hay hipotensión en el paciente y el paciente se marea. Esta liberación paroxística de catecolaminas va a generar todos estos síntomas y signos en el paciente. Esto ya lo hemos visto. Lo importante es, ante una sospecha clínica, pues valorar a estos pacientes y evaluar la médula suprarrenal. Los síntomas más sensibles, la hipertensión arterial en un 80 o un 90%, aunque un 10% de los pacientes no son hipertensos, la triada clásica que no se presenta en todos los pacientes, y en un 20 a 30% de los casos hay síntomas diversos como ansiedad, palidez, disnea, vómito y temblor. Estos síntomas paroxísticos que debemos recordar son hipertensión, cefalea, palpitaciones, diaforesis, flashing, temblor, pérdida de peso, empiezan a tener hipertermia y no saben qué les está pasando y una gran sensación de desesperación de los pacientes, algunos ocasionados por algunos medicamentos como la metoclopramida o el salbutamol, y los tumores que son productores de dopamina, en vez de tener hipertensión, van a tener hipotensión arterial. A su vez, estos tumores pueden producir otras hormonas como la ACTH, la hormona paratiroidea, vasopresina o péptido intestinal vasoactivo, y pueden presentarse como otros síndromes hormonales, además de la hipertensión arterial. En un 5% de estos incidentalomas son asintomáticos y en otros pacientes puede presentarse con diversos síntomas como visión borrosa, pérdida de peso, poliuria, polidipsia, hiperglucemia, leucocitosis o trastornos psiquiátricos. Acuérdense que de la alimentación que consumimos proteínas, específicamente la fenilalanina, se va a convertir en tirosina. Esta tirosina a través de la enzima hidroxilasa se va a convertir en dopa, y por acción del L-aminoácido de carboxilasa en dopamina, otra hidroxilasa va a hacer que se convierta en norepinefrina, y por otra enzima que es la metiltransferasa en epinefrina. Los metabolitos finales de las catecolaminas norepinefrina y epinefrina son las normetamefrina y la metanefrina, que finalmente van a convertirse en ácido vanilmandélico, que son los metabolitos por los cuales vamos a hacer el diagnóstico. Entonces, para hacer el diagnóstico, tenemos que medir metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas o las metanefrinas libres en plasma. Debemos tener una elevación de 3 veces el valor del límite superior de referencia para hacer el diagnóstico de estos tumores. Tener en cuenta que pueden existir falsos positivos, sobre todo en aquellos pacientes que usan diversos fármacos en los cuales se ve alterada la liberación de adrenalina y noradrenalina. Para hacer la toma de muestra, el paciente tiene que estar en posición supina después de 30 minutos de descanso, de haber ayunado, y evitar haber hecho actividad física o haber fumado en las 12 horas previas. Es importante también los alimentos que haya consumido, deben evitar cafeína, té negro, nicotina, consumo de alcohol, huevos, chocolates, queso, almendras, que son alimentos estimulantes que van a aumentar la liberación de estas catecolaminas. Importante también indicar que no deben usar fármacos para poder hacer un adecuado diagnóstico.
Una vez tengamos los resultados de estas hormonas, eh, vamos a buscar el tumor inicialmente en la médula suprarrenal y si no, vamos a buscar en los paraganglios. El tratamiento consiste básicamente en resecar el tumor. Es importante saber que pueden haber muchas complicaciones, inclusive la muerte durante el tratamiento quirúrgico, por lo que el paciente debe recibir un tratamiento prequirúrgico previo para preparar al paciente, indicarle medicamentos con bloqueadores alfa e hidratarlos adecuadamente para evitar que tengan crisis hipertensivas, accidentes cerebrovasculares, arritmias o infartos y que mueran durante el procedimiento quirúrgico. Se les da estos fármacos como la prazosina, que van a antagonizar el receptor alfa 1 y van a preservar el mecanismo de recaptación de las catecolaminas. Son fármacos que tienen vida media corta y que pueden producir hipotensión luego de la resección quirúrgica. Es importante hidratar adecuadamente a estos pacientes con solución salina, 1 o 2 litros previos en las 24 horas previas a la cirugía, además de dar bloqueadores beta, luego de los bloqueadores alfa, idealmente cuando el paciente tiene taquicardia refleja o tiene hipotensión ortostática. Además, debemos hacer seguimiento tanto a corto plazo como a largo plazo de estos pacientes y también de los portadores asintomáticos. Muy bien, nos vemos la próxima clase.